Bueno, en la clase pasada empezamos a ver el tema nuevo que eran pruebas de hipótesis, ¿verdad? Yo les había comentado que en lo que es la estadística, bueno, está la estadística descriptiva, la estadística inferencial, y que dentro de la estadística inferencial, además de lo que es la estimación puntual y estimación por intervalos, que era lo que conforma el tema 1, también tenemos lo que son las pruebas de hipótesis que conforman el tema 2. Para hacer una prueba de hipótesis, vamos a seguir estos 6 pasos, ¿verdad? Yo les había comentado que, bueno, nosotros ahorita que vamos a tener ejercicios ya con cierta información definida, pues entonces vamos a tener algunos que podrían parecer que son reiterativos, pero que en la vida real, cuando ustedes ya estén aplicando algo parecido o estén aplicando pruebas de hipótesis, entonces sí es necesario que hagan todo este planteamiento previo a lo que es el cálculo, incluso selección de la muestra. Entonces, teníamos 6 pasos principalmente. El primero es establecer la hipótesis nula y alternativa. El segundo es seleccionar un nivel de significancia. Entonces, en los problemas siempre vamos a tener un nivel de significancia. Cuando el problema no nos lo dé, vamos a considerar un 5%. Eso es como regla general. Tenemos que identificar el estadístico de prueba, formular la regla de decisión, seleccionar la muestra y decidir a partir de todos los criterios anteriores, ¿verdad? Y luego, lo importantísimo es interpretar el resultado, porque al final los datos solitos como tal no nos dicen nada, ¿verdad? Necesitamos colocarlos en un contexto. ¿Sí? Entonces, en el establecimiento de la hipótesis nula y hipótesis alternativa, recuerden que siempre vamos a hacer la especificación o el planteamiento de la hipótesis en términos de los parámetros, ya sea en términos de mu, que es porque vamos a hacer una prueba de hipótesis de una variable cuantitativa, o en términos de P mayúscula, porque vamos a hacer alguna prueba de hipótesis relacionada con alguna variable cualitativa y por eso estamos hablando de proporciones, ¿verdad? El parámetro que vamos a utilizar es el de la población, entonces, ¿qué quiere decir? Que va en términos de mu o de p, ¿verdad? No X barra, no P minúscula, sino mu y P mayúscula. Teníamos 3 tipos de hipótesis que podemos establecer. Una hipótesis de doble cola, una hipótesis de cola inferior o izquierda y una hipótesis de cola superior o derecha. A diferencia del libro de texto, nuestra hipótesis alternativa, les había comentado en la clase pasada, que siempre va a ser igualdad en todas, en la hipótesis nula. Donde va a cambiar es en la hipótesis alternativa, ¿verdad? Que va a ser distinto, menor o mayor. Entonces, para que recuerden eso cuando estén revisando el material. ¿Ok? Las pruebas de significancia de 2 colas, entonces aquí es súper importante, les había dicho, hacer el bendito gráfico de la distribución normal. Esto nos va a ayudar un montón en el tema 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en todo lo que vamos a ver en este curso. Visualmente es mucho más fácil de entender a partir de qué punto es que rechazamos la hipótesis y a partir de qué punto no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una prueba de hipótesis de 2 colas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, que mu es igual a un valor y la hipótesis alternativa es que mu es distinto a ese valor, al ser la hipótesis alternativa distinto, entonces nos va a ubicar a nosotros en el centro de la distribución normal, justo donde está la pancita, y el valor de la significancia, que en este caso es 0.05, lo vamos a distribuir de manera igual en cada una de las colas. Recuerden que una de las propiedades de la distribución normal es que es simétrica. Entonces, aquí va a estar 0.25 y aquí tiene que estar el otro 0.25, que me van a sumar el 0.05 del nivel de significancia. Recuerden también cómo era que buscábamos, ahorita podemos hacer el ejercicio de cómo es que hallamos el valor Z o el valor T, que va a ser nuestro punto de corte o valor crítico, acá en la gráficamente hablando. Y a partir de ese valor crítico y de nuestro nivel de significancia, entonces vamos a identificar cuál va a ser nuestra zona de rechazo para esa hipótesis.
¿verdad? Cuando nosotros tenemos una prueba de una cola, en este caso es la prueba de cola izquierda, igual manteniendo la significancia del 5%, que es 0.05, y acá está el ejemplo, ¿verdad? La hipótesis nula es que mu es igual a un valor y la alternativa es que mu es menor a ese valor, entonces vamos a ubicar la zona de rechazo en la cola izquierda, ¿verdad? De manera acumulada. Entonces aquí sería 0,05 y tenemos que buscar el valor correspondiente a Z o a T, dependiendo de nuestro tamaño de muestra. Y si tuviéramos una prueba de significancia, perdón, una prueba de hipótesis donde queremos hacer una prueba de cola derecha, manteniendo el nivel de significancia del 5%, la zona de rechazo estaría ubicada al lado derecho. Entonces eso es súper importante que lo manejen, que lo tengan claro y si es necesario, entonces que se hagan como una fichita ahí con el dibujito y la especificación de en qué momento es en el que ubico el nivel de significancia al lado derecho o al lado izquierdo de la distribución normal. Ok. En el primer paso, continuamos en el primer paso, que es establecer la hipótesis nula o alternativa. La hipótesis nula es un enunciado relativo al valor del parámetro. Se formula con el fin de probar evidencia numérica. Es una creencia aceptada, una creencia histórica o demostrada en otros estudios y se rechaza con el valor de alfa. Recuerden que alfa es nuestra significancia y que nuestra significancia es el complemento de nuestro nivel de confianza. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, qué sé yo, en el censo de Costa Rica, que la edad media de las personas que viven, qué sé yo, en Alajuela, no sé, es de 45, entonces cuando nosotros planteamos una prueba de hipótesis, ese 45 va a ser nuestro valor de referencia para la hipótesis nula, porque es algo que ya tenemos ahí. Es una referencia histórica o una creencia de la cual vamos a partir. Y la hipótesis alternativa es un enunciado que se acepta si los datos de la muestra ofrecen suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. La hipótesis alternativa niega la hipótesis nula. Vamos a ver. Los datos de la muestra tienen que dar evidencia a favor para que yo la acepte y no debe ser aceptada sin una gran evidencia a favor. Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad? Como les decía, tienen que plantearse en términos de letras griegas, específicamente mu o p, que son los que vamos a utilizar nosotros. Y, por ejemplo, una prueba de hipótesis es que el 80% de los estudiantes pasan el curso. Entonces, lo planteamos en términos de razón, no en términos de porcentaje, ¿verdad? Recuerden que cuando hacemos el planteamiento de los datos, no utilizamos el porcentaje. Entonces, en este caso, como la variable es pasar o no pasar el curso, que es una variable cualitativa, utilizamos el parámetro P mayúscula y lo igualamos a 0,8 en nuestra hipótesis nula y decimos que es diferente a 0,8 en la hipótesis alternativa. Y algo que les había comentado en la clase pasada es que el hecho de que yo rechace o no rechace la hipótesis nula o alternativa no quiere decir que sean ciertas, sino que yo no cuento o que cuento con suficiente evidencia estadística, ¿verdad? Entonces, específicamente, el hecho de no rechazar una hipótesis no prueba que la hipótesis nula sea verdadera, sino que no la podemos rechazar por la evidencia que tenemos a partir de la muestra y la información que hemos recabado. Entonces, eso es algo súper importante. Siempre vamos a hablar que a partir de la evidencia que tenemos, vamos a rechazar o no. Ese es el criterio. Ok, luego para seleccionar el nivel de significancia, yo les había comentado que generalmente se usa 5% de significancia, ¿verdad? Que es el complemento del nivel de confianza y que el nivel de confianza generalmente es un 95%, pero también podemos usar una significancia de 10 y una significancia de 1, que son como los valores más usados. Pero también yo puedo decir, no quiero una significancia, qué sé yo, de 14, una significancia de 20, cualquier número que yo quiera, puedo utilizarlo. Ok, y permítanme un momento.
Perdón, muchachos, es que se llama... Ok. Ok, entonces, en relación con lo que era el nivel de significancia, ¿verdad? Como les decía, hay tres que son los que siempre se utilizan, pero a partir de ese nivel de significancia también podemos tener otros, ¿cómo decirlo? Otras, no variables, sino como otras consideraciones cuando vamos a tomar una decisión en relación con una hipótesis, ¿verdad? Entonces yo les había dicho que tenemos, por ejemplo, dos escenarios cuando vamos a rechazar o no rechazar la hipótesis nula, bueno, que podemos rechazarla o no, y que puede pasar que mi hipótesis sea falsa o sea verdadera. Entonces recuerden que cuando nosotros vamos a hacer una prueba de hipótesis, la hacemos en relación con una muestra, ¿verdad? Y que puede pasar por el azar, ¿verdad? Que esa muestra no sea representativa. Y aunque, por ejemplo, la promedio de las personas en la provincia de Alajuela sea 45, en mi muestra diga que no, que es 70 o que es 20, ¿verdad? Que sean valores lejanos. Entonces, eso puede pasar porque estamos trabajando con muestras y las muestras puede que no representen, no sean representativas con la población que estamos estudiando. Entonces, de ahí tenemos estos otros criterios. Podemos aceptar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, entonces estamos tomando una decisión correcta. 1 menos alfa, recuerden que era nuestro nivel de confianza, que es el complemento de alfa. También podemos rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, entonces ahí estamos tomando una decisión incorrecta y estamos cometiendo algo que se llama error de tipo 1. Recuerden que la recomendación era hacer como esta tablita y tenerla ahí a mano. También puede pasar que nuestra hipótesis nula sea falsa y nosotros la aceptamos. Entonces ahí estamos tomando una decisión incorrecta y le llamamos error tipo 2, que lo representamos con una beta. Y también puede pasar que rechacemos la hipótesis nula cuando esta es falsa. Y ahí estamos tomando una decisión correcta. Ya después vamos a ver con más detalle lo que es el error tipo 1 y el error tipo 2, cómo calcularlo y cómo representarlo gráficamente. Pero es importante que ustedes sepan que esto puede ocurrir, ¿verdad? Luego la identificación del estadístico de prueba, que es el paso 3, eso lo hemos hecho desde el tema 1, casi que desde que iniciamos, ¿verdad? Tanto por la teoría del límite central, considerando el tipo de parámetro que yo quiero analizar, considerando si yo conozco información de la población, específicamente lo que es la variancia o la desviación estándar y el tamaño de mi muestra. Entonces aquí es súper importante que tengamos bien identificadas esas características para saber cuál es el estadístico contra el cual tenemos que hacer la comparación. Entonces, a modo de repaso, si queremos analizar una proporción, entonces el estadístico va a ser una Z, normal estándar, ese es el más simple de todos. Si queremos hacer una prueba de hipótesis para un promedio, entonces tenemos que identificar nuestra variancia poblacional y depende si es conocida o no es conocida, pues a partir de ahí vamos a considerar un estadístico de prueba. Si nuestra variancia poblacional es conocida, estamos trabajando con un promedio, queremos probar una prueba de hipótesis de un promedio, entonces tenemos una normal estándar y luego cuando la variancia poblacional es desconocida, es decir, que nosotros para la fórmula y para los cálculos vamos a considerar la desviación que me generó mi muestra, tengo que considerar además si la muestra que tengo es grande o pequeña. Y a partir de eso decir, bueno, si mi muestra es grande, entonces voy a utilizar un Z. Y si mi muestra es pequeña, voy a utilizar un T. Recuerden que la distribución T, a modo de repaso también, comparte características con la distribución Z normal, ¿verdad? También es simétrica, el área, pero la diferencia que tiene es que la distribución de esa T de Student es más achatadita que la normal, entonces se ve como más gordita, como más larga, y las colas también se ven más gruesas, más grandes, esa es la principal diferencia. ¿Ok? Tenemos que formular la regla de decisión, entonces eso quiere decir que tenemos que tener claridad a partir de cuáles condiciones vamos a rechazar
o no vamos a rechazar nuestra hipótesis nula, la regla de decisión va de la mano con el estadístico que estamos seleccionando y el nivel de significancia. Y como les comentaba antes, tenemos que determinar un valor crítico que va a ser como nuestro punto de corte, a partir del cual decimos si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Entonces vamos a tener 3 criterios de decisión. El primero, que es el dibujar una región crítica a partir de la cual se rechaza la hipótesis nula. Esta es la más simple, ¿verdad? Cuando uno está iniciando para entender todo este proceso. Entonces, básicamente es dibujar la distribución normal y en plasmar o identificar el valor Z y T que está ligado o relacionado a nuestro nivel de significancia y identificarlo de manera clara dentro de nuestro dibujo para saber cuál es la región de rechazo. Luego está la comparación entre el estadístico teórico y el estadístico calculado. El estadístico teórico es el que obtenemos de las tablitas. Y también está la comparación de algo que se llama el valor P, que es con el nivel de significancia. Entonces, este valor P es como una probabilidad de ocurrencia que lo vamos a comparar con el nivel de significancia, que era nuestra probabilidad de cometer el error tipo 1. Entonces, lo vamos a comparar con ese valor. Ok, formulamos la regla de decisión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos un nivel de significancia de 1% o 5%, que son como los más pequeñitos, tenemos que saber dónde ubicarnos gráficamente en nuestra curva normal, ¿verdad? Este valor, como les decía, nosotros en los problemas vamos a tenerlo de previo, pero cuando ustedes ya estén trabajando, cuando sean los tomadores de decisión, ustedes son los que van a decidir cuánto es el nivel de significancia que quieren tener en su análisis, ¿verdad? Y el nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Entonces, aquí nuevamente están los ejemplitos de la zona de rechazo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una hipótesis nula, donde mi hipótesis alternativa es que el valor de mu es distinto a 40, por ejemplo, la zona de rechazo va a estar a ambos lados porque esta es diferente. Si tenemos otra hipótesis, otra prueba de hipótesis en donde la alternativa dice que mu es menor, por ejemplo, a 75, nuestra zona de rechazo va a estar a la izquierda. Y en este otro caso, si decimos que el parámetro es mayor a 90 en la hipótesis alternativa, nuestra zona de rechazo va a estar a la derecha. Okay. Se formula la regla de decisión, entonces ya habíamos escogido cuál iba a ser nuestro estadístico de prueba, ¿verdad? Si iba a ser T o Z. Y lo vamos a comparar con el valor crítico. Entonces, específicamente esta es nuestra regla de decisión. Si el estadístico dado por Excel, ¿verdad? Si lo hacemos por fórmulas o lo obtenemos de las tablas, es mayor que el estadístico que estamos calculando, no vamos a rechazar nuestra hipótesis nula. Esa es la fórmula, la regla de decisión con la que vamos a trabajar. ¿Okay? Y si consideramos la comparación con el valor P del nivel de significancia, entonces, si el valor P es más pequeñito que nuestro nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula, y si es más grande, no se rechaza. Vean que aquí es muy útil también cuando estamos haciendo la gráfica de la distribución normal y ubicamos el valor P en relación con el valor alfa. ¿Ok? Este valor P es la probabilidad de encontrar el valor del estadístico calculado con nuestros datos o uno más extremo. P es conocido después de que se realiza el experimento, ¿verdad? O se hace la prueba. Y el contraste es no significativo cuando P es mayor que alfa. Está acá. Esta interpretación también la vamos a ver cuando tengamos regresión, cuando hagamos regresión. Ok, el paso 5, entonces del paso 1 al 4 lo que estamos haciendo es el planteamiento de nuestro problema, ¿verdad? En el paso 5 lo que hacemos es resolver o calcular todos los estadísticos a partir de la información
que tenemos de nuestra muestra y tomamos una decisión. Entonces, aplicar todo lo anterior y en el paso 6 lo que hacemos es interpretar lo que obtuvimos. Sí. ¿Alguien habló? No, yo creo que fue un Zafis con el micrófono. Ok. Entonces, para la interpretación del resultado tenemos que hablar de nivel de significancia, si tenemos o no tenemos evidencia estadística, si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula, si aceptamos o no aceptamos la hipótesis alternativa, y cuáles son las implicaciones de esa decisión tomada. Aquí es como muy, digamos, la prosa está prácticamente definida. Entonces nosotros decimos, bueno, con un nivel de significancia de tanto, se concluye que se rechaza la hipótesis nula de tal y tal cosa, lo que quiere decir que, taca, 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 ¿verdad? Entonces, a partir de esa conclusión, se pueden tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, creo que les comentaba la clase pasada que si, qué sé yo, vamos a implementar un sistema contable que va a hacer todos los cálculos, todos los registros de los productos, toda la salida, toda la rotación de los productos internos en un supermercado, por ejemplo, pero yo quiero saber si es más eficiente o no, pues entonces necesito saber, plantear una hipótesis, saber si se rechaza o no, y a partir de eso tomar la decisión. Entonces, por ejemplo, si yo en mi prueba de hipótesis concluyo que no es eficiente ese procedimiento en relación con el actual, pues entonces yo digo, mira, no voy a invertir tiempo, recursos en dinero o recurso humano para implementar algo que ya de previo tengo que posiblemente no sea tan efectivo. Entonces es súper importante a partir de las conclusiones o de las interpretaciones que nosotros tengamos, saber qué tanto nos sirven para tomar decisiones, ¿verdad? Si no rechazo la hipótesis nula, decimos que no tenemos suficiente evidencia estadística para rechazar, y si la rechazamos, entonces decimos que tenemos suficiente evidencia estadística para rechazar y mencionamos lo que es la hipótesis alternativa. Entonces aquí recuerden, no es que yo esté diciendo la hipótesis alternativa es cierta o la hipótesis alternativa es falsa o la nula es cierta o la nula es falsa. No, lo que yo estoy diciendo es que a partir de la muestra que yo tengo y de mi nivel de significancia o el nivel de significancia que estábamos considerando, tenemos o no tenemos suficiente evidencia estadística para rechazar esa hipótesis nula. Y habíamos visto este primer ejemplo, entonces ahí. Vamos a ver más ejemplitos. Ok, el ejemplo 2 es una prueba de hipótesis para una media con variancia poblacional conocida. Entonces, si nos vamos al croquis, ¿verdad? Que yo les había enseñado, entonces a partir de esto tenemos que buscar cuál va a ser el estadístico. Entonces dice que Jamestown Company fabrica y arma escritorios y otros muebles para oficina en diferentes plantas en el oeste del estado de Nueva York. La producción semanal del escritorio modelo A325 en la planta de Fredonia tiene una distribución normal con una media de 200 y una desviación estándar de 16 escritorios, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos la primera información. ¿Cuál es nuestra media y nuestra desviación poblacional? Hace poco, por motivo de expansión del mercado, se introdujeron nuevos métodos de producción y se contrató a más empleados. El vicepresidente de fabricación pretende investigar si hubo algún cambio en la producción semanal del escritorio del modelo A325. En otras palabras, la cantidad media de escritorios que se produjeron en la planta de Fredonia es diferente de 200 escritorios semanales con nivel de significancia de 0,01. Y se toma una muestra de 50 semanas y se calcula la media de esa muestra, que es de 203.5, ¿verdad? Y vean aquí qué importante, ya cuando uno empieza a utilizar estos mecanismos de toma de decisiones en la vida real. Aquí estamos hablando de que es una compañía que arma escritorios, que va a implementar métodos de producción, pero ya está haciendo una inversión en empleados, ¿verdad? En tiempo, en dinero, en pagos.
Y bueno, están probando materiales y todo eso. Entonces ya hay una inversión de material, una inversión de tiempo y una inversión de recurso humano y monetario, ¿verdad? Para probar esa hipótesis. Entonces, paso número 1, establecemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿verdad? De que nuestra media de producción de, ¿cómo se llama? Este es el escritorio, la producción de escritorios es igual a 200 y la hipótesis nula sea distinto a 200. Vean que acá, vamos a ver, es donde dice, ok, aquí me está diciendo, por ejemplo, que la cantidad media de escritorios que se produjeron en la planta de Fredonia es diferente de 200 escritorios. Esa es mi hipótesis alternativa. Si hubiera dicho, bueno, que la producción de escritorios es menor a 200 o mayor a 200, entonces así es como planteamos nuestra hipótesis alternativa, dependiendo de lo que nos diga el problema. ¿Ok? Especificamos nuestro nivel de significancia. Entonces, como es una prueba de 2 colas, nuestro nivel de significancia tiene que estar distribuido de manera igual en cada una de las colas de la distribución normal. Ok, y aquí vamos a ver cómo nuestra muestra es de 50 semanas, ¿verdad? Es decir, nuestro N es mayor a 30, entonces trabajamos con un valor Z. Ok, vamos a ver aquí. Voy a salirme aquí. Chaca, 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 chaca. ¿Cuál es este valor? -2. ¿Ustedes recuerdan cómo era que buscaba uno valores en la tabla? En las tablas estadísticas. ¿Alguien se acuerda? Profe, pero eso igual, es que no Ajá. sé, eso Ujú. normalmente uno no lo saca en Excel. Es Sí, creo que usted usa mucho la tabla, pero sí. Bueno, la idea de usar la tabla es que ustedes entiendan de dónde es que sale ese valor, digamos, viendo el acumulado y toda la cosa. Obviamente en la vida real ya en el examen y en los próximos quizzes y tareas, pues vamos a usar un poquito más de Excel, ¿verdad? Pero sí es importante que entiendan de dónde es que sale este valor. Ok, vamos a ver. ¿Alguien recuerda? ¿Cómo? Se busca el número del cual queremos buscar el valor, el Ok. 2,325 sería ahí, ¿no? 2,325. Ajá, ese es el que yo voy a buscar en el Z, Ese es el que digamos. buscamos en la tabla, exactamente, y son los valores Ujú, que están en la fila y en la columna. correcto. ¿Cuál fórmula era la que yo usaba en Excel para el valor Z? Vamos a ver si por aquí me sale. ¿Se acuerdan? Distribución normal estándar, algo así. Distribución normal estándar y considerábamos la media, la desviación y el valor de significancia. Vamos a ver. Es que yo creo que aquí está revisando tareas. Ay, espérense. Voy a dar toquecito. Voy a buscar para hacer un repaso también de las fórmulas. Cuando usamos las fórmulas es muy importante, muchachos, que identifiquemos si es la desviación estándar, si es la variancia, lo que yo tengo en el problema, si cuáles son los grados de libertad, si estoy usando una P, si estoy usando una Z, si es una prueba de una cola, de 2 colas, si tengo que considerar el acumulado en la distribución para calcular el Z, todo ese montón de cosas hay que considerar antes de colocar los valores dentro de la fórmula. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Aquí. Vamos a ver. Este. Ay, no encuentro el ejemplo.
Distribución normal estándar. Ok. 0,95. Vamos a ver. Con una significancia 0,01. Ok. Vamos a ver. Alguien que lo vaya haciendo en Excel también. Uno. Este es igual a este. 22. Ok, entonces esto es igual a 0,1. Esto. Y esto es. Profe, no está compartiendo cualquier cosa, ¿verdad? Sí, sí, porque quiero que me digan ustedes cómo les está yendo. Y es que no vemos, no sé qué es lo que tengo que explicar, ¿no? Este, aquí, perdón. El valor de Z cuando tengo una significancia de un 1%. Eso es. Y nuestra hipótesis es de 2 colas. Entonces, ahí voy. Aquí está este. Vamos a ver, ya estoy compartiendo. Ok. Si yo tengo un nivel de significancia de 0,01, ¿verdad? Y estoy utilizando Z porque mi muestra es mayor de 30, ¿cómo obtengo yo este menos 2,325 y 2,325 usando Excel? Ya les dije compartir para que no vean lo que yo estoy haciendo. Ah, bueno, no, puedo compartir, pero en la presentación. Ahí. Profe, no era con la fórmula de desviación estándar inversa. Sí, por ahí va. Ujú. ¿Qué es lo que hago? Así repasamos para del tema 1 y tema 2, vamos repasando para el examen. Vamos. Profe, se me fue un toque el internet. ¿Qué es lo que tenemos que, o qué es lo que estás preguntando? ¿Puedes repetirlo? Sí, que a partir de esto, vamos a ver si sí es este valor o no es este valor. Acá en esta prueba de hipótesis, yo necesito especificar un nivel de significancia, ya me lo están dando, ¿verdad? Me dicen que es 0,01, pero cuando yo hago este dibujito, este gráfico, para identificar cuáles van a ser las zonas de rechazo, yo necesito identificar cuál va a ser mi punto de corte para determinar o el valor crítico, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, si yo tengo una significancia de 0,01 y tengo una muestra de 50, ¿cómo obtengo este valor Z? Bueno, y quiero saber si sí les da esto también. Profe, Esa la es la forma, pregunta. la normal de distribución o la inversa. Eh, Vamos a ver, aquí yo necesito el valor de Z. Entonces, ¿qué usábamos cuando obteníamos el valor de Z? Bueno, no, ¿qué usábamos cuando queremos el valor de Z? Está lloviendo súper fuerte. Distribución normal. Ujú. Pero busquen en las formulitas que teníamos. A ver. Así participamos también. Profe, es que yo estoy usando la distribución normal y no me da a mí ese. ¿Cuánto te da? Suave. Yo usé la inversa y me dio 2,05. No, o sea, 2,05. 0,50. 2,50, 2,05. ¿A quién más le da así? Pero es que por eso se usa la de distribución normal o la inversa. Cuando yo quiero obtener el Z, busco la inversa. Usaba la inversa. Es que yo estoy usando la normal.
Vamos a ver. Estoy buscando la presentación que habíamos usado. Ajá, y con esa me dan menos 2,32. Menos 2,32. Ok, vamos a ver. Esa fórmula era. Yo es que lo tengo en inglés, pero Era this.nor.standard.inversa. Esa es la que estabas, bueno, esa pero en inglés es la que ah, estabas usando. ajá, This, sí. Sí. ok. Sí, esa la usamos porque recuerden que cuando nosotros vamos a calcular una probabilidad, tenemos todos los valores, ¿verdad? Tenemos Z, X, mu y desviación estándar, N, todo eso, ¿verdad? Pero cuando queremos obtener el valor Z, es como si lo hiciéramos al revés, porque partimos de la probabilidad para llegar al valor Z. Por eso es que utilizamos la distribución inversa. Inversa que maneja la probabilidad, lo que lleva. Correcto. Entonces, aquí. ¿Y cuál es el valor de probabilidad que están poniendo? 0,01. 0,01. Y Sí, con 0,01 da menos 2,326. Ok. Vamos a ver, a todos les dio, no les dio. Ay, que se me hizo la pega. Sí. Profe, pero vieras, bueno, no sé, al usar la otra, la normal, en el Ujú. paréntesis dice Z. ¿A qué se refiere ese Z, esa función? Es ¿Cuál, cuando ya cuál otra? tienes la ¿Cuál otra normal, forma? no la inversa. Ah, Ahí es porque en donde la uno tiene que normal, poner el valor de porque Z. sí, porque en la normal nosotros lo que vamos a obtener es el valor de la probabilidad y ya tenemos el valor de Z. O ¿Ves? sea, Sí. ahí es si tengo Z, entonces. Exactamente. Ahí ya tengo Z, voy a buscar el valor de la probabilidad. En este otro, estamos partiendo de la probabilidad para llegar a Z. Estamos haciéndolo al revés. Ah, entonces si yo pongo este valor, entonces me va a dar 0,01 en teoría, si uso la Eh, normal. debería probarlo a Mm, ver. bueno, no, da 0,98. No sé si estoy haciendo algo Ah, mal. bueno, pero ahí estaría redondeado. Ah, bueno, O es que más. estoy poniendo 2,325 positivo. Ajá, ese es el acumulado a la derecha. O sea, tengo que poner el menos 2. Ujú, ok, pero ahí, vamos a ver. Ahí hay Ahí algo sí da que nos... 0,01, doble 0,36. Ujú, pero ahí hay una cosita que no estamos Y al considerando. Pero para ponerlo ver si entero ya en la puse. distribución la inversa, sí da 2,325. Claramente, porque esa es la fórmula del revés. Pues como, ajá, exactamente, la inversa. Pero aquí estoy viendo algo. Vamos a ver. Ahí estoy haciendo yo algo equivocado. A ver si alguien me dice qué es. Vamos a ver, voy a hacer esto chiquitito. Bueno, no estamos viendo el Excel. No, exacto. Eso es. Eso es el equivocado. Em, sí, exacto. Vamos a ver. Sí, todavía no quiero crear mi Excel. Vamos a ver. Ya. Aquí solo necesito. Ay, es que no me está pegando la fórmula. 5, ahí voy. Tengo que traerles esto listo en Excel para que lo hagamos así. Okay. Solo voy a verificar que estas dos fórmulas. Todos los demás ya están claritos en cómo es que los compañeros dijeron que habían calculado el valor de Z y por qué daba igual al revés. Es muy importante que eso lo tengan claro para el examen. Bueno, aquí tengo unos decimales. Ok. Ok. Ya voy a compartir. Ya decía compartir. Vean.
tengo la presentación que habíamos hecho hace tiempo, ¿verdad? En el tema 1. Por ejemplo, aquí. Nosotros tenemos una distribución, ¿verdad? Una distribución que va a ser normal. En este caso estamos considerando un 95%. Entonces, si tenemos esta distribución, ¿verdad? Y empezamos a movernos de izquierda a derecha. Ay, de izquierda a derecha, ¿dónde está mi 95? Aquí, de izquierda a derecha. Entonces aquí vamos a obtener la mitad del nivel de significancia y luego le sumamos el 95% y vamos a tener otro nivel de, perdón, otra probabilidad a partir de la cual, bueno, es mi acumulado, a partir de la cual quiero un valor Z. Entonces nosotros hacemos esto cuando vamos a buscar el valor. ¿Cuándo utilizamos esta fórmula? Entonces nosotros lo que hacemos es considerar la significancia y la confianza. Vamos a ver, pero acá estoy haciendo algo. Por ejemplo, si yo tengo acá, vean, si yo tengo acá 95%, que no lo puse, bueno, tengo 95%, entonces, tengo 95%, el 5% restante lo tengo que dividir en partes iguales, que va a ser un 2,5%, 95% y 2,5%, ¿verdad? Entonces, acá, como voy haciendo el acumulado, entonces este va a ser mi valor de probabilidad y este va a ser mi valor de probabilidad. Estos valores son los que yo tengo que incluir acá, en la distribución normal. ¿Sí me entienden por qué? La verdad yo no entendí, profe. Ok, vamos acá, otra vez. Por ejemplo, para que vean por qué era que estaba mal el valor de la presentación. Bien. Acá yo tengo, bueno, estoy considerando un 95% de confianza, eso es lo mismo que decir que estoy considerando un 5% de significancia, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta distribución es similar a la del problema porque estamos diciendo que tenemos una prueba de hipótesis donde la alternativa me dice que mu es diferente. Es decir, tenemos una prueba de 2 colas, ¿verdad? Entonces hacemos exactamente lo mismo. Un 5%, vamos a usar este mejor. Es el 99% porque nuestra significancia es de 1%. Entonces, como es una prueba de 2 colas, ese 1% lo vamos a distribuir de manera igual en cada una de las colas que está acá, ¿verdad? De manera simétrica. Entonces, ese nivel de significancia, que es un 1%, me va a decir que acá voy a tener un 0,5% de significancia y el otro 0,5% de significancia va a estar aquí. Entonces, 0,5 más 0,5 más 99 me dan el 100% de la distribución. ¿Todos hasta ahí claritos? Sí. Ok, perfecto. Entonces, para buscar el valor de Z, nosotros nos estamos moviendo en términos de probabilidad. Nos vamos a empezar a mover de izquierda a derecha. Entonces, si yo vengo avanzando, este primer corte va a ser la primera mitad de nuestro nivel de significancia, que sería 0,05%, ¿verdad? Porque es la mitad exacta del 1% de significancia que yo tengo. Y el otro 0,5% va a estar aquí. Entonces, este punto de corte es este, quitándole el porcentaje. ¿Todos ahí bien? Luego, si yo me muevo hacia la derecha, tengo que sumarle a este pedacito, porque estoy acumulando, que es 0,05, este 0,99, que incluye toda la pancita. Entonces, este segundo corte acá, nuestro segundo valor crítico, va a ser de 0,995. ¿Verdad? ¿Todos bien hasta ahí? Que es este que está acá. ¿Verdad? ¿Todos claros?
Sí. Sí, profe. Ok, entonces cuando yo utilizo esta distribución, esta fórmula que es distribución normal estándar inversa, ¿verdad? Que lo que me hace es resolver este planteamiento. Yo estoy buscando un valor Z donde, dado, bueno, un valor, sí, un valor Z, donde mi distribución sea menor, dada una probabilidad. Entonces, cuando yo vengo a usar esta fórmula acá, por ejemplo, esta, yo tengo que usar esos puntos de corte en mi distribución. Entonces, aquí yo no uso un 1%, un 0,01 en esta distribución de dos colas, ¿verdad? Sino que uso la mitad de la significancia y la mitad de la significancia más el acumulado, moviéndose hacia la derecha. ¿Ven? Que son estos dos puntos que están acá. Entonces, aquí, en realidad, este valor de Z debería ser otro. ¿Me siguen? Sí, debería de ser 2 menos 2,5758. Menos este que está acá. 57,6 redondeado. Sí. Exactamente, ok, entonces por eso es. Quiero y necesito que a medida que vayamos viendo estos ejercicios, ustedes vayan siguiéndolos y se vayan cuestionando por qué sí o por qué no. Entonces, acá. Profe, no entiendo por qué cambió si yo lo hice. O sea, ¿qué dato estaba mal puesto? Porque pusiste 0,01 en alguna de las fórmulas. Sí, se puso entero y tiene que ser la mitad. Ajá, tiene que ser la mitad porque en esa prueba son dos colas. Esta diferencia 0,005. 0,005. Ah, ok. Eso, Profe, muchachos, Profe, y una es súper. pregunta. Sí. Ujú. Digamos, si fuera el problema planteado de otra forma, bueno, ¿de qué forma más bien es la pregunta? Sería cuando la distribución es de una sola cola. Ok, digamos que aquí yo tengo menor. Entonces yo digo, mi hipótesis alternativa dice que la media de producción semanal de ese tipo de escritorios es menor a 200. Entonces, como es menor a 200, mi zona crítica estaría reducida a este lado. Entonces, ahí sí consideramos el nivel de significancia acumulado. Entonces, ahí sí está bien poner el 0,01. Porque yo me voy moviendo, recuerden esto, de izquierda a derecha. Entonces, si yo hago el primer corte, aquí estaría acumulada toda mi significancia a partir de esta hipótesis alternativa. Ok, entonces depende del planteamiento, digamos, de la hipótesis. O sea, como en Correcto. esta dice que es diferente de 200, entonces es por eso que se pone dos colas. Es de Si dos colas. especificara si es mayor o menor, entonces es de una. Exactamente. Si aquí dijera Ok. que la media es mayor a 200, entonces nuestro valor o nuestra zona de rechazo, a partir de la cual especificamos un valor crítico, se movería hacia la derecha. Entonces aquí está bien que nosotros acumulemos la significancia de 0,01 a este lado y por ende Z sea nuestro punto de corte. ¿Okay? Profe, entonces nada más, bueno, si es una cola, se utiliza la función y básicamente lo que se pone es el nivel de significancia entre dos. Correcto. Lo que no entendí es, bueno, es que cómo se pone cuando es una sola, Cuando es una cuando, sola, cuando es no, una sola cola, se pone el valor entero, digamos. Ajá. el 0,01, por Exactamente. ejemplo. Ajá. Cuando son dos colas, nada más entre se divide entre dos. Correcto. Y Ah, cuando es una cola, entonces te vas al lado. Igual, haces la distribución normal, entonces si es de una cola donde mi valor crítico va a estar a la izquierda, voy a tener un valor negativo, ¿verdad? Porque recuerden que aquí justo en el centro está el valor 0. Para cada valores negativos, hacia la derecha valores positivos. Entonces, dependiendo el planteamiento de la hipótesis alternativa, nosotros vamos a ponernos de este lado, qué sé yo, considerando el 0,05 o vamos a pararnos en este otro lado considerando todo el acumulado de esta distribución para obtener el valor Z. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, como este es diferente,
Vamos a ver qué hice yo por acá. 0,235, 0,235. Ok, aquí esto se tiene que corregir. Perfecto. Bien. Entonces, acá, este valor, ¿cuál me dijeron que era? Yo lo tengo por aquí. Ay. Era 2,576. Entonces, aquí es menos 2,576. 6. Y aquí es 57,6 positivo, ¿verdad? Okay. Esos serían los verdaderos, bueno, los valores correctos para Sí. nuestros cortes en esta distribución. Ok, entonces ahí vamos a ver. A partir de este valor y este valor nosotros vamos a tomar decisión. Según la regla de decisión que nosotros teníamos, estos valores son claves para saber si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Entonces voy a hacerlo grandote acá. Nuestro estadístico de prueba es Z, ¿verdad? Es este Z, ¿por qué? Porque conozco, bueno, este Z con la desviación estándar, con este simbolito de sigma, porque conozco la desviación estándar poblacional y es un Z porque mi N es mayor a 30, ¿verdad? Entonces es eso. Ok, la regla de decisión es que si el estadístico teórico o ese que acabamos de graficar o colocar en esa distribución normal es mayor al calculado, es decir, este calculado, no vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Okay? Luego hacemos todo el cálculo aquí. Me tengo que corregirlo porque está. Z era 2,576, ¿verdad? Okay. Ah, bueno, y aquí. Aquí también. 2, esto pasa cuando nosotros hacemos, por eso les decía el otro día, cuando nosotros hacemos el uso de las fórmulas de Excel, tenemos que tener mucho cuidado porque si no hemos entendido o interiorizado esto de que la distribución normal y de que esta fórmula considera el valor acumulado, entonces tengo que dividir el alfa entre 2 cuando es una prueba de 2 colas y poner cierto valor específico, entonces los cálculos que voy a obtener van a estar erróneos porque es como si estuviera haciendo otra prueba, ¿verdad? Esto es súper importante. La especificación de los datos, entonces tenemos la media que es 200, la poblacional, ¿verdad? La desviación poblacional que es 16, N que es 50, el X barra que es el valor obtenido de la muestra que son 203.5, nuestro nivel de significancia y vean que acá ya empezamos a incorporar estos valorcitos que el alfa entre 2 del lado izquierdo es 0,05 y del lado derecho sería el acumulado de todos de estos dos pues en la distribución normal. Entonces sería 0,995. Ahí obtenemos este valor. Este valor en realidad es el de la cola de la izquierda, ¿verdad? El que está asociado a este. El que está asociado a este otro sería el valor positivo. Entonces, ahora lo que hacemos es calcular nuestro estadístico de prueba, ¿verdad? Es aplicar esta formulita que está acá. Entonces son 203.5 menos 200, que es la media, entre la desviación estándar, que es 16, esto entre raíz de n, que es 50, y me da que es 1,547, ¿verdad? Resulta que habíamos dicho que si mi estadístico calculado era mayor a mi estadístico teórico, entonces rechazo. Ven que esto es lo mismo, pero es al revés, es dándole vuelta nada más. Si el dato teórico es mayor al calculado, no rechazo. Es lo mismo decir que si mi calculado es mayor al teórico, entonces sí rechazo. ¿Ven eso? Pueden plantearse de esas dos maneras, que es exactamente lo mismo. En nuestro caso tenemos que nuestro Z teórico es menos 2,576, bueno, también el 2,576 positivo, y el calculado es 1,547. Resulta que nuestro valor calculado se encuentra justo en el centro de la distribución. Si nosotros, vamos a ver si lo tengo acá. Si nosotros tuviéramos una distribución
Entonces, nueva. Voy a quitar esto. Bueno, no porque aquí, bueno, aquí la tengo en realidad. Aquí. Aquí vamos a ver. Aquí. Entonces, ¿cuánto me ha dado el Z? Como 1,54 algo, ¿verdad? Algo así fue lo que me dio. 1,547. Entonces, este 1,547 yo lo ubico aquí en el rango y me da que está por acá, ¿verdad? Entonces resulta que no es ni mayor que el Z positivo ni menor que el Z negativo. Está justo en el centro. Como está justo en el centro, entonces no rechazamos la hipótesis nula. Ahí todos me siguen. Profe, nada más una consulta con esto de las fórmulas. Ujú. Entonces, cuando es del otro lado, que queremos sacar el nivel de significancia, cuando es de dos colas, entonces Ajá. básicamente voy a agarrar Z y ese Ujú. resultado lo tengo que multiplicar por 2. Si es de dos colas. No multiplicar, sino poner el valor positivo y el valor negativo en ambos casos. Es que digamos, por ejemplo, la Ujú. fórmula para sacar el nivel de significancia es la distribución normal. El nivel de, ajá, el valor de Z. Entonces, por ejemplo, Ajá. yo usé la Z que estábamos teniendo ahorita, que es 2,57, 58, bla, 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 y el Ujú. resultado que me dio es 0,005. Cero, Pero ajá, el nivel de significancia nuestro es 1. ajá. Por Pero eso, eso, eh, pero eso es porque tenemos una prueba de hipótesis donde es diferente. Por eso es que dividimos nuestro nivel de significancia entre dos. ¿Ves? Aquí ajá, se pero la a la puse. hora en que le voy a dar vuelta, ese resultado lo multiplicaría por 2 para que me dé el 1, ¿no? Pero ¿cuál resultado? Digamos, ese 0,005, porque ese no es el Ajá. nivel de significancia nuestro, es 0,01. Es nuestro nivel de significancia a la derecha. Es la mitad de nuestro nivel de significancia por este tipo de prueba de hipótesis alternativa que tenemos. Lo que Ajá, hacemos es sumarla. ajá, digamos, si yo quiero saber el del problema en general, 10, Ujú, nada más multiplicarlo por 2. ujú. Sumarlo. 0,005 más 0,005. Ujú, Sí, perdón. Ujú, ujú. Ok, Es sumarlo, sí, sumarlo, sumarlo. Ok. Entonces acá, si nosotros tomamos ese valor, vea que es más fácil si uno lo ve gráficamente, entonces resulta que nos da 1,547 y ese está aquí adentro, es decir, está dentro de nuestra zona segura, por decirlo así, porque nuestra zona crítica está para valores mayores a 2,57 y para valores menores a 2,57 negativo. Entonces, como cae acá, ¿verdad? Decimos que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, con una significancia del 0,01 se concluye que no se cuenta con suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que los nuevos métodos de producción, resultados de un cambio de ritmo de producción, den un cambio de ritmo en la producción de 200 escritorios semanales. Es decir, toda esa inversión en empleados, en recursos, en material y todo me está dando el mismo resultado que con el método que ya yo tenía, ¿verdad? Entonces ahí la interpretación, el tomador de decisiones diría, bueno, si vale la pena o no vale la pena implementar este nuevo método, mantener el que tenían o mejorar el que se estaba proponiendo. Y vean que la interpretación es así. Siempre empezamos así, con una significancia de tanto. Cuando hacemos pruebas de hipótesis, hablamos de significancia. Cuando nosotros creamos un intervalo, hablamos de confianza, ¿verdad? Porque en el intervalo nosotros lo que queremos saber es que la probabilidad de que el valor que yo estoy estimando a partir de mi muestra represente el poblacional. Entonces, por eso se habla de confianza. Aquí estoy hablando de la posibilidad de equivocarme. Entonces, hablamos de significancia, ¿verdad? Son complementos, pero en las interpretaciones son diferentes para pruebas de hipótesis y para intervalos de confianza, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. Ok. Aquí, ¿crees? Aquí. Ejemplo 3, prueba de hipótesis para una media con variancia poblacional desconocida y n menor a 30. Ok, entonces aquí, ¿qué tenemos que usar?
una T, ¿verdad? Porque desconocemos la varianza poblacional y además nuestra muestra es pequeñita. Entonces tenemos que la vida media de una batería de un reloj digital es de 305 días. La vida media de las baterías se rige por una distribución normal y dice que hace poco se modificó la batería para que tuviera una mayor duración. Entonces, de una muestra de 20 baterías modificadas, mostró o exhibió una vida media de 311 días con una desviación estándar de 12 días. Entonces, vean que acá, esta información que yo tengo de la desviación estándar es la que obtuve de mi muestra de 20, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿la modificación incrementó la vida media de la batería? Utilizo un nivel de significancia del 0,05. Entonces, primero, hacemos nuestro planteamiento de hipótesis, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos de conocimiento previo que la vida media de la batería de un reloj digital es tantos días. Esta es nuestra hipótesis nula. Y la pregunta es que si esa modificación incrementó la vida media de la batería. Entonces, nuestra hipótesis alternativa es que la media, después de esa modificación, es mayor a 305 días. ¿Todos bien hasta ahí? ¿Vieron por qué? ¿Entienden por qué ese planteamiento de esa hipótesis alternativa? Sí. Sí, todos sí, sí. Sí. Y hacemos la especificación del nivel de significancia. Entonces, acá, como tenemos una prueba de una cola, porque todo está direccionado a un valor, entonces nuestra zona, nuestro nivel de significancia y nuestra zona de rechazo, nuestro valor crítico, va a estar acá a la derecha. Entonces, aquí yo tengo una significancia de 0,05 y todo ese 0,05 va a estar aquí acumulado a la derecha. ¿Ven? Aquí. No, trabajo no. Este es nuestro estadístico de prueba, entonces vamos a tener el T. Vean que aquí es prácticamente la fórmula es la misma que la del problema anterior, solo que aquí estoy usando una S. ¿Por qué estoy usando una S? Porque estoy usando la desviación estándar de la muestra. Y es, en términos de simbología, cuando nosotros estamos trabajando con la desviación de una muestra, usamos una S. Cuando estamos con la desviación de una población, usamos el, ay, siempre se me olvida, el sigma. Ok. Ok, nuestra regla de decisión es, vamos a calcular el estadístico de prueba, que es este que está acá, y lo vamos a comparar con el estadístico teórico, es decir, con el de las tablas o el que obtengamos en Excel, y las reglas de decisión se mantiene, que si nuestro estadístico teórico, a veces nosotros también le llamamos Z tabular o T tabular. Entonces, si por ahí escuchan el Z teórico o Z tabular, es lo mismo. Son dos maneras de llamarle el mismo valor. Si nuestro estadístico teórico es mayor que el estadístico calculado, no voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Y aquí, este es el planteamiento del problema. Tenemos una media de 305, una desviación estándar de 12. Vean que aquí, ay, aquí esta desviación va con S, que es lo que les acabo de decir. Ay. Es muy importante que se utilice una nomenclatura correcta. Ok. Ok. Nuestro nivel de significancia que es de 5% y tenemos que usar una T. ¿Alguien recuerda cómo era que se calculaba esa T? Con Excel y con tablas. Esta de acá. Voy a dejar de, bueno, esta. Vean, tengo un N de 20. Recuerden que en la distribución de Student, nosotros usábamos algo que se llaman grados de libertad, que es como un parámetro de ajuste. Los grados de libertad era N menos 1. Eso es súper importante. Entonces, considerando que tengo 19 grados de libertad y que tengo una significancia de 0,05, ¿de dónde es que me sale ese T? Voy a dejar de presentar otra vez. Y voy a buscarles la presentación para que lo vean en la tabla. Cuando yo estaba estudiando, veíamos todo con tablitas, entonces para mí a veces es como de costumbre irme al Excel y ir a la tabla y buscáramos. Okay.
En Excel habíamos dicho que había una fórmula. ¿Cuál era esa? Ay, no, esa yo la tenía. Esa fórmula yo se las puse en un problema. Okay. ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien la tiene por ahí? Nadie. Okay. Aquí está. Ok. Vean, voy a mostrarles. Ok. Vean. Cuando yo estoy utilizando vamos a ver, Excel, entonces la fórmula para obtener la T es distribución.t, bueno, dist.t.inversa, es la inversa para nuestra distribución T. Y si yo me paro por acá, entonces me dice que necesito indicar cuál es la probabilidad y cuáles son mis grados de libertad. Es súper importante. Entonces, por ejemplo, acá, en nuestro caso, en este ejemplo específico, vamos a ver. Entonces yo tengo que mi nivel de mi probabilidad va a ser 0,05, ¿verdad? Ahí sí se pone toda, no se divide, se pone todo. Y mis grados de libertad era N20 menos 1. Así es como obtengo esa T, ¿verdad? ¿Todos me siguieron? Sí. Usa un toque para hacerla. Voy a abrir aquí esto. ¿Cuánto era que me da? 0,09. 0,09. Entonces usamos esta, dist.t.inversa. Aquí la probabilidad va a ser nuestra significancia. Y los grados de libertad son n-1. Eso es súper importante, ¿verdad? Tamaño de muestra -1. Tamaño de muestra -1. La probabilidad es Es nuestro nivel de significancia, 0,05. y los grados de libertad n-1. N- correcto. Vamos a ver aquí. ¿Cuánto dice que mi T? Aquí mi T calculado me dio algo. No. Mi T. Que lo puse al revés. Ay, no. Ajá. Profe, ¿y esto solamente se usa para una cola? Sí, en este caso se pone, no es para una cola, es el valor de significancia de una vez, Indiferentemente de cómo sea. indiferentemente como sea. Ujú. Ujú. Voy a buscar un ejercicio diferente para traerles la otra semana para verificar eso, sí, porque yo no me acuerdo que hagamos distribución entre dos, pero por si acaso, ok. Entonces, por ejemplo, acá, si yo uso la fórmula de Excel, entonces tengo que nuestra probabilidad es 0,05 y bueno, aunque sí debería dividirse entre dos porque estoy siguiendo el comportamiento de la normal, pero el ejercicio se los presento el jueves mejor. En este caso, como es como una distribución de una cola, entonces ponemos todo el nivel de significancia, grados de libertad -1 y me da que mi T es 2,09, perdón, ¿verdad?
Y si me voy a la tabla, entonces tengo el nivel de significancia, que es 0,05, los grados de libertad, que es 20 menos 1, que da 19, entonces acá está, ¿no? 0,230. Entonces ahí nos da igual. Ok. Voy a dejar aquí compartir un toquecito. Profe, pero la N que tenía usted ahí es diferente. El N es 20. ¿Y cuánto le dio usted? El T que me dé aquí sí me da diferente. En la presentación, no están viendo ahora. No, Ok, ahí voy. Vean, yo no sé por qué se me traslaparon estos datos, pero así tan raro. Pero por dicha estamos haciéndolo todos juntos. Ok. Entonces aquí vamos a ver. Este T sería 2,09, ¿verdad? 2,09. 2,09. 2,09. Yo copié y pegué esto. Vamos a ver. 2,09, ¿qué? 2,0930. ¿Sí? Yo creo que mejor los ejercicios los seguimos haciendo todos juntos. Así vamos practicando. Ok. definitivamente mejor, profe, eso hacerlo de una vez. Sí. Okay. Y así revisamos estos también, porque hace tiempo yo que no lo reviso. Ok. Entonces, a partir de esta información, nuestro sigma y nuestros grados de libertad, tenemos que nuestro T es 2,0930, ¿verdad? Hacemos el cálculo de nuestro estadístico de prueba, que es aplicar la fórmula que está acá. Entonces, tenemos que la media era 311, el mío que era 305, tenemos la desviación estándar de la muestra y la raíz de nuestro tamaño de muestra, ¿verdad? El criterio, pachaca, y aquí esto tenemos que corregirlo, 2,0930. Esta presentación creo que ya se las había subido, pero voy a volvérselas a subir. Estos ajustes. Ok. Entonces, 2,0930. Entonces, por ejemplo, el criterio es que si nuestro T calculado, que es este que está acá, es mayor que nuestro T tabular, que es el de la tabla, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Resulta que nuestro T calculado efectivamente es mayor que nuestro T tabular. Entonces es como si acá nosotros tuviéramos el punto de corte que es 2,0930, ¿verdad? Que era nuestro valor de T, y obtenemos 2,2361. Entonces 2,2361 va a estar más a la derecha, es decir, que cae en nuestra zona de rechazo acá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Y aquí este se rechaza porque está con ese valor que no sé de dónde salió. ¿Ok? Entonces, todos sí claritos, todos me siguieron. Sí, Ok. Entonces concluimos que se rechaza. ¿Ok? Que con una significancia de 0,05 se concluye que se cuenta con suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la modificación en las baterías tenga la misma vida útil que las baterías que no fueron modificadas. ¿Verdad? Y esa sería la interpretación. Es decir, la modificación pareciera que sí está dando una mayor vida útil a las baterías. Creo que eran relojes digitales, ¿verdad? Ajá, en los relojes digitales. Ok. ¿Y por qué digo yo que pareciera que sí está dando mayor vida útil? Porque esa es mi hipótesis alternativa, que la media es mayor. ¿Ok? Vamos a ver, aquí tengo este que es una práctica para la casa. Este no está resuelto. Si ustedes quieren, los resolvemos todos juntos ya o les doy, no sé, unos 10 minutos para que lo intenten resolver ustedes. Ustedes me dicen cómo procedemos. profe, hagámoslo como usted, pienso yo, más que todo por la otra. Sí, ok.
Sí, ya para antes de terminar la clase. Ok, entonces, voy a copiar esto de aquí. Ok, entonces, dice que Heinz es un fabricante de salsa de tomate que utiliza una máquina para vaciar 16 onzas de su salsa en botellas. A partir de su experiencia de varios años con la máquina despachadora, la empresa sabe que la cantidad de producto en cada botella tiene una distribución normal con media 16 onzas y desviación estándar de 0,15 onzas. Vean que aquí es súper importante porque aunque ustedes digan, ay, pero la desviación estándar es súper chiquitita, ¿verdad? Pero si es una empresa que está diciendo que hay un envase que tiene 16 onzas y de pronto a mí me dan un envase con 15 o con 14 onzas, entonces yo como cliente puedo ir a reclamar, ¿verdad? Entonces es muy importante, este, aunque sea una diferencia chiquitita, vean que puede ser una decisión importante o algo grande lo que puede pasar. Entonces, en este caso tenemos que son 16 onzas de media, desviación estándar de 0,15 onzas. Resulta que seleccionamos una muestra de 50 botellas que se llenaron durante la última hora y teníamos una media de 16,017 onzas. Entonces dice la pregunta, sugiere la evidencia que la cantidad media despachada es diferente de 16 onzas. Utilice una significancia del 0,05%. Entonces, en el planteamiento de hipótesis, tenemos que la media es 16, ¿verdad? Y la hipótesis nula sería que es diferente, ¿verdad? Ay. ¿Todos me siguen? Sí. Ay. Insertar. Símbolo. Diferente. Aceptar. Ok, entonces nuestra hipótesis nula es que la media es igual a 16 y la hipótesis alternativa es que es distinto a 16. Por esto que está acá, ¿verdad? Sugiere la evidencia que la cantidad media despachada es diferente de 16. Si me hubiera dicho mayor o menor, el planteamiento es diferente, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, vamos a pegar esto. No, vamos a pegar otro que está por acá. Es este de aquí, nuestro nivel de significancia. Ahí sí ven que estoy pasando las diapositivas, es que estoy jalando eso para que no nos atrasemos aquí. Entonces, el paso 2 es especificar el nivel de significancia. Tenemos que es, ok, una significancia de 0,05, ¿verdad? Y que vamos a utilizar Z porque nuestro N es mayor a 50. Entonces, ¿cuál sería el valor de Z para acá? ¿Alguien que me diga por ahí? Entonces, aquí sería... Esto es de 2 colas, ¿verdad? Sí, correcto. Ay, no, no es menos Z, es Z. Profe, usted está escribiendo en la presentación, es que se quedó como pegada la presentación y no sale como que está escribiendo. Sí, estoy escribiendo ahí. Puede que sea la conexión a internet porque aquí está lloviendo muchísimo. Pero sí estoy escribiendo en la presentación. Ok, ¿alguien le dio este valor? Menos Es que 1,96. No se ve. no Ay, sé qué está proyectando, pero qué raro tal entonces. vez deja de compartir y vuelve a compartir. No, es que no vemos nada. Ok. Ahora sí me ven. Sí. Y si ven todo, que estoy haciendo una distribución normal, que estoy escribiendo las hipótesis y todo. Sí, correcto. Ok. Ahora, ¿alguien me puede decir cómo fue que saqué este valor? Si es el correcto o no es el correcto. Vamos. Alguien que haga el cálculo con A mí no Excel. no sé, a mí no me dio eso. ¿Cuánto te dio?
Bueno, primero estamos calculando Z, ¿verdad? Correcto. Tenemos que usar la distribución Hola. punto nor punto estándar. Sí, sí, es que yo la tengo que buscar en inglés, pero, ay, no, sabe. Sí, es que uno sabe. tiene que utilizar 0,025. Exacto. Tenemos que tomar nuestro nivel de significancia y dividirlo de manera simétrica en dos, exactamente. Sería alfa, alfa entre 2. Buscamos el valor que sería de 0,025 Ajá, y da y luego 1,960. y 1,9 menos negativo, ¿verdad? Menos Ajá. 1,960. Y luego nos movemos hacia la derecha, hacemos el acumulado, entonces es 0,025 más 0,95, que es toda esta pancita, entonces quiere decir que este punto crítico estaría en una probabilidad acumulada de 0,975. 97,5. Ajá, Ujú. entonces ese me da un valor de 1,9. 1,96. Perfecto, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo son los mismos ejercicios de antes. Sí, 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 lo mismo, nada más. Ok. Es saberlo dividir. Exacto, entonces, vean, voy a jalar lo que habíamos hecho en el ejercicio pasado aquí y nada más voy a, nada más voy a corregir. Ok, entonces, vamos a ver, ¿qué estadístico tenemos que usar aquí? Alguien que me diga, ¿Z o T? Z, Z, ¿por qué Z? porque la muestra es 50. Porque la muestra es superior a 30. Ajá, correcto. Entonces, aquí es súper importante que usemos bien la nomenclatura. Entonces, tenemos que es Z, ¿verdad? Es X barra menos mu entre desviación estándar de la población entre raíz de N. Perfecto. La regla de decisión es la misma. Calculamos el estadístico de prueba, lo comparamos con el estadístico teórico, el estadístico tabular. Y tenemos que, si el estadístico teórico es mayor al estadístico calculado, entonces no rechazo, ¿verdad? Ahora, en este caso, como estamos usando dos colas, entonces sería, por ejemplo, que mi estadístico calculado sea mayor al valor positivo de Z o menor al valor negativo de Z, ¿verdad? Los valores acá. Que sea más chiquitito que menos 1,96 o que sea mayor que 1,96. Porque tenemos dos colas, ¿verdad? Ok, entonces hacemos, ay, vamos a ver, aquí lo que estoy haciendo es copiar los mismos resultados de antes. Entonces resulta que nuestra media era 16, que nuestra desviación estándar, aquí voy, nuestra desviación estándar dice que era, ¿cuánto era? 0,015. Entonces ponemos aquí que es 0,015, perdón, 0,15, nuestro N que es 50 y nuestra media que era 17,017, ¿verdad? De la muestra. X barra porque es la media de la muestra. Nuestro nivel de significancia que es 5% y acá no consideramos grados de libertad porque tenemos una Z. Resulta que nuestra Z es menos 1,96 o el valor positivo que es 1,96, ¿verdad? Entonces aquí lo que hago es el ajuste, Z, desviación estándar, okay, y sustituimos los valores. Entonces, la media era 16, ¿verdad? Ay, perdón, X barra es 16,017, el mu era 16, que era el valor poblacional, la desviación estándar es 0,15 y el N es 50. Okay, ¿eso cuánto les da? Yo voy a hacerlo aquí en Excel rapidísimo. ¿Cuánto me da? Chaca. Ok, a mí me da 0,8014, digámoslo así. ¿Alguien más lo hizo?
0,801. Es lo mismo, nada más que Sí. tengo un decimal. 3 decimales. Bueno, usemos 3 decimales. Entonces, 0,801. Entonces me da 0,801. ¿Ok? Y el criterio es que si mi T, mi Z, perdón. Que si mi Z calculado es mayor a mi Z tabular, entonces tengo que rechazar. Ok, en nuestro caso, vamos a ver qué pasa en nuestro caso, Z calculado es 0,801. Y nuestro Z tabular es, bueno, digamos acá, menos El menos 1,96. 1,96 y el 1,96. Exactamente. Entonces sí está. 1,96. Exactamente. Entonces vean que este no es ni mayor que el valor positivo, ay, ni menor que el valor negativo. Entonces, vamos a escribirlo en términos de nuestro criterio. El Z calculado es 0,801 y este es, bueno, 1,96, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Que no se rechaza la hipótesis nula porque este valor no es mayor, según nuestro criterio, nuestro Z calculado no es mayor que nuestro Z tabular. Por eso no rechazo. Y la conclusión sería que con una significancia del 5% se concluye que se cuenta con suficiente evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula de que, vamos a ver qué era lo que decía el problema, para ponerlo en términos del problema, de que la cantidad media despachada, entonces, nula, de que la cantidad media despachada es distinta de 16. Ok, para no rechazar. Ok, dice, se concluye que se cuenta con suficiente evidencia. Vamos a ver, no rechazar. Es que se lee feo. Se concluye que no se cuenta con suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la cantidad media despachada es 16. Aquí está. Ok, vean que acá estoy usando en la interpretación. Estoy usando el nivel de significancia, que es lo que estoy concluyendo, si cuento o no cuento con suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Y aquí hago mención de la hipótesis nula porque no la estoy rechazando. Entonces, ¿qué decía la hipótesis nula? Que la media es igual a 16. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que no tengo suficiente evidencia estadística como para rechazar la hipótesis nula de que ¿qué? De que la cantidad media despachada, podemos ponerle más, la cantidad media despachada en las botellas de salsa es 16 onzas. Ok. Y eso sería. ¿Todos me siguieron? ¿Sí? Profe, yo me perdí un poquito en la parte de que el calculado es mayor que el teórico, ¿es así? Exacto, no es O- mayor. Digamos, acá yo lo que hice fue como sustituir en nuestro criterio esto que está acá, ¿verdad? Porque yo tengo que si que era lo que les decía antes, yo puedo tener, si el estadístico teórico es mayor que el calculado, no rechazo. Eso es lo mismo que poner que si mi calculado es mayor que el teórico, sí rechazo, ¿verdad? Esto es lo mismo que esto que está acá, pero dándole vuelta, ¿verdad? Al ok. teórico. Sí, está como al revés, digamos. Ajá. Ah, Entonces, ok. acá lo que hice fue sustituir en este criterio los valores. Entonces, tengo el estadístico calculado, el estadístico tabular, y como no es mayor, no se cumple esto, entonces no rechazo la hipótesis nula. Esto que está aquí. ¿Ok? Ok, profe. Sí. Y uno lo puede poner como viene como al derecho, digámoslo de alguna forma, o Sí, sí, siempre sí. tiene que ser así. No, no, no. Ustedes pueden ponerlo como quieran. Pueden ponerlo de esta manera, ¿verdad? Teórico mayor a calculado o calculado mayor a teórico. Solo teniendo cuidado esto de acá, ¿verdad? ¿Cuándo es que yo pongo que no rechazo y cuándo es que pongo que sí rechazo? Gráficamente es más fácil
porque si yo identifico mis puntos críticos de corte, identifico dónde está la zona de rechazo y ubico el valor dentro de la distribución, es más fácil que verlo acá, ¿verdad? Pero y son dos maneras de analizarlo. Ustedes pueden usar el que quieran, si este o este. Ok. Gracias, profe. Con gusto. Entonces, dejamos la clase aquí. Los próximos ejercicios entonces sí los hacemos todos juntos, ¿verdad? Estos yo no los tengo hechos en Excel todavía. Y para la próxima clase, bueno, seguimos, vayan leyendo el material de los libros, del tema de pruebas de hipótesis y lo de instalación de Megastat también. Y ya la próxima semana, bueno, seguimos viendo esto y luego les enseño cómo hacerlo en Megastat más fácil. Pero es muy importante siempre que manejemos, o sea, qué estadístico calcular, las reglas de decisión, etcétera, etcétera, para cuando vayamos a hacerlo en Excel. Entonces, si no tienen dudas, dejamos la clase hasta aquí.